Muy bien. Bueno, pues ahí en nuestra página de nuestra clase de escuela dominical, ahí tenemos en nuestro índice y vamos al punto 6. Entonces ahí en nuestro índice apretamos el punto 6 y ya nos lleva directamente al punto 6. ¿Sí? Entonces el punto 6 es la providencia de Dios, vivir a la luz de su gobierno fiel. Prácticamente hoy estaremos concluyendo el tema de este atributo moral de Dios referente a la providencia. Ya la próxima semana veremos otro atributo moral. ¿Cuál será? Todavía no lo elijo. Entonces, no me pregunten, pero ya la próxima semana ya sabrán. ¿Sí? Entonces, de hecho, saben, creo que una vez les enseñé de mis casi que 28, 29 atributos morales que tenemos de Dios. Creo que apenas llevamos como 9 o 10, entonces pues, todavía nos falta muchas cosas por aprender de Dios. Bien, ya estamos ahí entonces en el punto 6. ¿Sí? Si no le aparece, recuerde, jálele ahí a su dispositivo móvil, jálele para que se actualice su página y ya le aparece ahí en el índice el punto número 6. Bien, ¿ya estamos ahí entonces? Sí. Dice lo siguiente: al concluir el estudio de la providencia de Dios, es importante reconocer que no estamos frente a una doctrina meramente teórica, sino ante una verdad que redefine la manera en que entendemos la vida, el tiempo, nuestras decisiones y la historia misma. La providencia no es un concepto abstracto para explicar lo inexplicable. Es la afirmación de que Dios gobierna el mundo con sabiduría, bondad y propósito, aun cuando ese gobierno no siempre es evidente ni inmediato. Si nosotros prácticamente recordamos todo lo que hemos visto a lo largo de este atributo moral de Dios, recordemos esto: Dios siempre gobierna el mundo con sabiduría. No estamos nosotros gobernados por lo que es ¿qué? El destino, la suerte, los horóscopos, ¿qué más? Las energías, el universo, la naturaleza. No. Estamos gobernados ¿por quién? Por Dios. Eso es la providencia de Dios. El hecho de que Dios prácticamente gobierna y Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí? La Biblia presenta la providencia como un obrar constante y fiel, no como intervenciones esporádicas. Dios no aparece solo en momentos críticos. Él sostiene la continuidad de la vida, el fluir del tiempo y el desarrollo de los acontecimientos. Esta afirmación nos recuerda que la creación no camina por inercia, ni el mundo avanza por simple casualidad. Todo existe porque Dios lo mantiene. Sin embargo, este gobierno providencial no convierte al ser humano en una pieza pasiva dentro de un mecanismo divino. Dios obra sin anular la responsabilidad humana. Y bueno, y solamente para recalcar, el hecho de que entendamos de que aún la naturaleza Dios la sostiene, Dios la maneja, diríamos, ¿y dónde les agarró el temblor, verdad? Pues aún ahí Dios tiene el control absolutamente de todo, ¿sí? Entonces, ¿habría de qué preocuparse? No, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí me explico? Bien, vamos al Salmo 84. En el Salmo 84, versículos del 10 al 12. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? El Salmo 84, del versículo 10 al 12.
¿Quién escribió este salmo? Los descendientes de Coré. ¿Sí? Bien. Versículo 10 dice lo siguiente: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en, en estos pasajes referente a la providencia de Dios? Primeramente, toda persona, aquí los salmistas, o como dicen los descendientes de Coré, ¿qué actitud tenían referente a esta adoración a Dios? Para ellos, ¿qué era mejor? ¿Estar en el día de adoración a Dios o preferir hacer otra cosa? Estar en el día de adoración. Dice inclusive, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. De hecho, dice, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Dice, porque de cierto, ustedes saben que aunque todos eran levitas, bueno, los que trabajaban ahí en el templo, pero no todos tenían acceso a los mismos lugares. ¿Sí? Entonces, una sección, una de las familias dentro de las tribus dentro de las familias de los levitas, algunos eran porteros, algunos, digamos, y los porteros eran como que los que estaban en la periferia, ¿sí me explico? Estaban ahora sí que de lo más lejos del lugar santo, del lugar santísimo. Entonces, ¿qué era lo que sentían ellos? Prefiero estar hacia, aunque sea lo más en mi lugar lejano, pero es lo más cerca, perdón, de lo que tengo para estar con mi Dios, para estar en esa adoración, ¿sí? Y en el versículo 11 dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y nos da gloria. Prácticamente está hablando acerca de lo maravilloso, lo resplandeciente que es Dios para él en su vida. Y como dice al final, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Y versículo 12, oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Entonces, es cierto que a lo mejor cuando tembló, sí muchos se espantaron, muchos se sintieron, sí, vulnerables, pero hay algo que hay que, por eso es importante entender y conocer la providencia de Dios, porque sabemos que Dios tiene ¿qué? El control absolutamente de todo, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos y entendemos y aceptamos que Dios tiene el control de todo, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que confiar. ¿Qué es lo que dice? El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Entonces, ¿qué es lo que nos invita? A que confiemos en el Dios de los ejércitos celestiales, que confiemos en el Dios en el cual nosotros estamos aprendiendo a confiar. Prácticamente diríamos, si después del día de hoy, que ya aprendimos referente a la providencia de Dios, y empezamos otra vez con temores, con inseguridades, con miedos a qué va a pasar en el futuro, con miedos de que, ay, es que ya agarraron a Maduro, es que no sé qué, y empiezan a hacer de ese tipo de cosas. Entonces la pregunta sería, ¿estás confiando en Dios o estás confiando o te estás dejando llevar, espantar por todo lo que está pasando alrededor? Que debemos de entender que aún así Dios tiene el control de todo. ¿Sí me explico? Aún así, Dios tiene el control de todo. Entonces, no debemos de desconfiar de Dios. Jamás, jamás debemos de desconfiar en Dios porque Dios prometió guardarnos y cuidarnos. ¿Sí? Bien,
capítulo 14 del libro de Hechos. Hechos capítulo 14 del versículo 8 al 18. Bien, este sí es un poquito largo, pero más bien para entender el contexto. ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 18. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. ¿Cuáles eran estas cosas inútiles? ¿Eh? Las adoraciones a estos dioses paganos, a estas imágenes, a estos monigotes que prácticamente no servían absolutamente para nada. Y aquí Pablo les está diciendo: apártense de estas cosas inútiles. ¿Y qué dice? Y volverse al Dios ¿qué? Viviente. ¿Sí? Entonces, ¿a quién les estaba predicando Pablo? ¿A judíos? No, a gente que era completamente idólatra y que tenía un montón de dioses, un montón de deidades, y de los cuales ninguno servía absolutamente para nada. ¿Y cuál era la invitación? Volverse al Dios vivo y verdadero, al Dios viviente. ¿Cuántos dioses hay? Solamente uno, el Dios viviente. Entonces, tenemos que entender eso. No, por eso siempre repito, no somos una religión, no hemos pasado de una religión a otra, solamente hemos conocido a este ¿qué? Dios viviente. Quienes hemos venido del catolicismo al cristianismo, eso era, como dice aquí, hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de esas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. Entonces, todos igual, aún en nuestro pleno siglo XXI, hay muchas personas que siguen adorando a estas cosas inútiles o a este tipo de deidades, sean santos, sean vírgenes, sea lo que sea, son cosas inútiles. Bien, después dice, como dice más adelante, dice: quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y es importante lo que Pablo está diciendo, porque este Dios viviente, este Dios creador, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿a quién está haciendo referencia? Al Dios de los hebreos, al Dios de cuando ¿cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Entonces está haciendo referencia a este Dios viviente, a este Dios bíblico. Dice después, versículo 16, en el pasado, Él, ¿quién es Él? Dios. En el pasado, Dios permitió
que todas las naciones siguieran su propio camino. Pero hay algo interesante, versículo 17, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con esas palabras a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo referente a Dios? Aún a pesar de que Dios, con las naciones que dice del pasado, Dios aún así les permitía que tuviesen las estaciones del año, que tuviesen el fruto de sus trabajos, que tuviesen alegría y como dice aquí, y corazones ¿qué? Alegres, ¿sí? Y eso es parte de qué? De la bondad, de la misericordia de Dios y de la providencia de Dios. Es en el sentido de que, ¿qué? De que Dios tiene el control absolutamente de todo. Debemos de entender, y ya lo vimos en la providencia, Dios no determina absolutamente nada de nuestra vida. Nosotros somos libres de decidir lo que queremos hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí quedamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Pero Dios aún así tiene el control de todo. De hecho, Él quisiera controlarnos de la forma que él, de una forma que Él quisiera, ¿verdad? Pero a veces la gente que es muy desobediente. ¿Sí? De hecho, parte de su palabra, prácticamente toda esta biblioteca que tenemos, ya, a la cual llamamos nosotros Biblia, son toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere para nuestra vida y es todo lo que nosotros tenemos que seguir, obedecer, llevarla como ejemplo, como advertencia. Todo esto lo tenemos que llevar a la obra. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la forma en la cual Dios quiere de cierta forma controlarnos, gobernarnos. Pero nosotros o la gente sigue siendo terca, deshonesta con Dios. Y esto es algo para sentirnos contentos y a veces hasta, tristemente, a veces gente cuando dice este argumento, hasta lo hace como risa, ¿no? Así como que, es que sí, Dios esto, pero hasta dice, pero ¿cómo somos, verdad? Pues nos debería de dar vergüenza. No nos debería de dar alegría de, ay, pero ¿cómo somos, verdad? No, nos debería de dar vergüenza de estarle fallando a Dios y no dejarnos llevar y guiar por su palabra. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí Pablo? Que Dios le está diciendo, bueno, que le está diciendo a este grupo de idólatras que Dios aún así estuvo obrando en la vida y en las naciones de ellos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos ahí en nuestra página. Vivir bajo la providencia de Dios implica aprender a confiar más en su carácter que en nuestra capacidad de entender sus caminos. ¿Sí? Eso que recordamos el ejemplo de Job, ¿verdad? Nunca pudo entender por qué le pasó lo que le pasó y al final del libro ni Dios mismo le explicó, pero él simplemente dijo, pues antes te conocía y ahora te veo, pero aún así jamás Dios le contestó, ¿verdad? Porque no tenía que darle explicaciones a Job. ¿Sí? Ni justificarse. No, es que disculpa mejor porque es que mira, te voy a explicar. ¿Por qué te...? No, Dios es Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien, entonces, la fe madura no exige explicaciones completas, sino que descansa en la certeza de que Dios es bueno, justo y fiel, aun cuando el resultado no coincide con nuestras expectativas. Imagínense, ahí cuando el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní y que le dijo y estaba sudando sangre, y dijo, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Referente a que le evitara el sacrificio de la cruz. ¿Qué respuesta recibió el Señor?
Un silencio, casi, casi, ya sabes cuál es el plan. Ya sabes lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, Jesús que hubiera dicho, que hubiera deseado que pasara, ay, ojalá el Padre dijera, bueno, lo intentamos otra vez después, ¿no? No, era el momento adecuado, era el momento exacto, era el momento perfecto, y en ese momento no vemos a un Jesús diciendo, ay, no me contesta el Señor, ¿verdad? Ay, no, no contesta mi oración. Ay, Dios es injusto, yo soy inocente, ¿cómo es que voy a morir por los injustos? Ay, que no se puso, no tenemos a un Jesús hablando de esa forma, ¿no? Sino aceptando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Jesús tenía una actitud madura referente a, a su entorno. Pues sí, y es lo que nosotros debemos de tener. O sea, por eso, ahora sí que hay un pasaje, ahorita no recuerdo cuál es, pero se lo voy a parafrasear, dice, porque el que más sabe, más se le va a exigir, ¿verdad? Entonces, pues les pido disculpas porque ahora que estamos concluyendo lo que es de la providencia de Dios, es un conocimiento que ya tenemos. ¿Sí me explico? Entonces, como ya tenemos más conocimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a exigir más. Y nuestra fe va a ser ¿qué? Probada mucho más. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Sí, entonces, no nos espantemos por eso, sino que le demos gracias a Dios por la vida que Él nos ha permitido tener. ¿Sí? Bien, entonces la fe madura no exige explicaciones completas, sino que descansa en la certeza de que Dios es bueno, justo y fiel, aun cuando el resultado no coincide con nuestras expectativas. Esta confianza no es ingenua, es una postura consciente ante un Dios que ve más allá de nuestro horizonte limitado. Bien, vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Con que después no salgan con que es que ya no voy a aposento alto, porque como ahí me enseñan cosas que después Dios me va a demandar, pues porque Dios me va a poner a prueba. No, que seamos maduros, ¿verdad? Bien. Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Qué nos está diciendo Proverbios referente a la providencia y referente a la confianza en Dios? Como dice aquí, no debemos de depender de nuestro propio entendimiento. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, porque muchas veces por ejemplo, esto que pasó políticamente en el mundo, que digan, es que no va a pasar nada por esto, por esto, por esto, por esto. Unos dicen en un lado, otros, es que sí va a pasar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es comentarios referente a qué? A un entendimiento y sabiduría humana.
¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? ¿Confiar en lo que nosotros sabemos humanamente hablando? No, nosotros tenemos que confiar en lo que Dios, como Dios, hace. Dios como Dios protege. Dios como Dios nos guarda. Dios como Dios nos provee de lo que necesitamos. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que siempre debemos. Porque también hay muchos, no, pues es que yo estudié, yo esto, yo sé aquello. No, pues sí, yo puedo salir adelante, yo puedo hacer aquello, yo voy a salir adelante a pesar de lo que se me presente en la vida. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene esa forma de pensar, ¿sí? En el mundo. Pero como hijos de Dios, como creyentes, nuestra forma de pensar tiene que ser diferente. Tiene que ser más apegada, y, y creo que ahorita lo vamos a ver, más apegada a lo que, si Dios nos permite hacer esto, lo haremos. Si Dios nos permite hacer aquello, lo haremos. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro intelecto, sino es si Dios nos permite hacer esto o aquello, porque tenemos que ser guiados, ¿verdad? Que leíamos inclusive en Proverbios, ¿no? Que Él nos llevará por el camino correcto. Él nos ayudará a poder elegir la opción correcta. Pero todo siempre va a depender de qué tanto tenemos realmente una verdadera comunión y relación con Dios. ¿Sí soy claro? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, recomendaciones? Fácil, ¿verdad? Todo está muy fácil. Muy bien. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55. Ya prácticamente como estamos terminando este tema, ya nada más es como para reafirmar algunas cosas. Isaías 55, versículos del 8 al 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Isaías 55, del 8 al 9, dice lo siguiente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿De qué nos está hablando Isaías referente a Dios? Que la forma de pensar de Dios es completamente diferente a como el hombre piensa, ¿sí? Por eso sí, durante ya un tiempo hemos estado hablando, cuando empezamos a hablar sobre el atributo moral de Dios acerca del amor, ¿sí? Aquellos que estuvieron con nosotros desde un principio, recordarán cómo discerníamos de lo que es el amor del mundo a lo que es el amor de Dios. Entonces, el amor del mundo es completamente diferente a lo que es el amor de Dios. ¿Y eso por qué lo podemos saber? Aquí mismo Dios está diciendo, el concepto que yo tengo de amor está por acá, pero el concepto que el hombre tiene del amor está por acá. ¿Sí? Algo, el mundo maneja el amor como un simple emoción, un simple sentimiento romántico, efímero. Tristemente ya eso se maneja en las parejas y de repente dicen, es que ya no tengo, ya no siento nada por ti, ¿no? Ya esa emoción, ese sentimiento se apagó. Creo que ya deberíamos, y hasta dice, ¿no? Es que no eres tú, soy yo, ¿sí? Entonces, pero eso no es lo que es realmente el amor de Dios, ¿sí? Porque inclusive el amor de Dios es un amor que perdona. O sea, por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando dice que Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Y cómo era la iglesia antes, o cómo eran las personas que se fueron añadiendo a esta gran asamblea, a lo que es la iglesia. ¿Cómo era? En pecado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se buscó a la más bonita? ¿No? ¿Se buscó a la, wow, qué mujer? No.
Él decidió amar, ¿sí? Él decidió amar. Por eso, y de hecho yo tengo una teoría, es muy personal, ¿sí? Cuando los jóvenes que están buscando pareja entienden realmente lo que es el verdadero amor, ¿sí? Y saben lo que es el amor, ¿sí? Prácticamente a lo mejor lo único que sería es, este me gusta, este no me gusta, y ya, nada más se van por gusto. Pero si ella está consagrada a Dios, si él está consagrado a Dios y ambos están sometidos bajo la voluntad de Dios, ¿tendrá que fallar? No. Entonces, prácticamente, si tenemos 5 jóvenes varones o 5 jóvenes mujeres, y entre ambos dijeran, pues simplemente a ella le elijo porque X, el amor se da en cuanto a la decisión, ¿sí me explico? A lo mejor no es tanto emocional, ¿sí? Con el tiempo, si él trabaja en su vida para que Cristo se exprese en su vida y ella trabaja en la forma en la que Cristo se expresa en su vida, ¿habría algún problema? ¿Tendrían problemas? No, porque cada uno estaría sometido a la voluntad de Dios en su vida. ¿Sí me explico? Pero cuando a veces las parejas se buscan de una forma egoísta para satisfacerse a sí mismo en lugar de darse para satisfacer al otro, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque si aquel o aquella empiezan a fallar y éste empieza a exigir, empiezan los problemas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es solo una teoría muy personal, ¿sí? Pero cuando vemos lo que es el amor, que el amor no es una emoción, sino una decisión, ¿sí? Porque día a día decides hacer algo en beneficio de la otra persona, ¿sí? Eso es el verdadero amor, ¿sí? Vemos también en qué mandamiento se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi esposa como a mí mismo, si mi esposa me ama como a sí misma, ¿qué problema podríamos tener? ¿Sí me explico? Ese es el verdadero amor. No es una emoción, no es un sentimiento, es la decisión de ver por el otro. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien. Bueno, entonces, eso es la gran diferencia que nosotros debemos aprender referente a que los pensamientos de Dios son completamente diferentes a los pensamientos del hombre, y es por eso que nosotros al ver y al entender lo que es la providencia de Dios, podemos descansar en Dios, porque nosotros estamos llenos de temores, pero en Dios tenemos toda la seguridad. ¿Sí me explico? No podemos desconfiar de Dios. Tenemos que pasar ese obstáculo de la incredulidad en nuestras vidas, aún diciéndonos creyentes. Bien, vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo?
pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son ¿para qué? Para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, todo lo que Dios hace, todo referente a su plan, es encaminado ¿para qué? Para que en algún momento se le dé la gloria y se le dé la honra a Dios. Recordemos, ¿cuál es cuando decimos, cuál es la voluntad general de Dios? ¿Sí recuerdan? Y lo vimos en la providencia de Dios. Cuando alguien viene, es que yo vengo a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Que dicen, vengo a la iglesia a buscar la voluntad de Dios. Y vimos esa voluntad general de Dios. Por favor, digan algo, si no nos regresamos. Ah, cierto. ¿Eh? El arrepentimiento, va en eso, sino para que todas las personas vengan al conocimiento de Dios. ¿Sí? Esa es la voluntad general de Dios. Y después tenemos una voluntad particular, ¿no? Que eso, bueno, ya ustedes lo verán, ya sea en la página o ya sea en los videos anteriores. Pero estaría bien que se le dé un repasito, ¿no? Entonces dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder. El hecho de que existan por su poder, ¿qué nos está diciendo? De que Dios tiene el control y tiene el manejo absoluto de todo. Todo lo que existe es gracias a qué? A su poder. Entonces, Él tiene salud, Él tiene absolutamente todo el poder y todo el control de absolutamente todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, ya casi vamos a terminar. Seguimos más adelante. La providencia también nos enseña a vivir con humildad. Reconocemos que no controlamos el futuro, que nuestros planes pueden cambiar y que muchas circunstancias escapan a nuestras manos. Pero lejos de producir ansiedad, esta verdad produce descanso, porque sabemos que la historia no está a la deriva. Estos pasajes, bueno, vamos a la epístola de Jacobo, bueno, entre comillas, Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 13 al 17. ¿Ya estamos ahí? Este es un pasaje que mencioné hace rato. Dice, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, inclusive esto, si yo sé que tengo que confiar en Dios y no confío en Dios, es pecado. ¿Sí? Si yo sé que no me tengo que preocupar de las cosas, de las situaciones y me preocupo, es pecado. ¿Sí? Entonces, nuestra vida está determinada no por nadie. Nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, los jóvenes o ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué esto? Son libres de elegir la carrera que ellos quieran estudiar, ¿sí? Pero también, como dice, si Dios nos permite,
Si Dios me permite estudiar, lo haré. Si Dios me permite concluir, bueno, ya veremos qué pasa más adelante, ¿no? Porque recordemos, a veces puede pasar un accidente, puede pasar cierta situación y en menos de un segundo nuestra vida cambia completamente. ¿Sí? Entonces, por eso, si Dios, y si nosotros siempre vamos con que si Dios nos permite, si Dios nos permite, si Dios nos permite, y no religiosamente, sino porque nos está diciendo que todo está bajo el control de Dios y siempre confiar en Dios, siempre, ahora nosotros como hijos de Dios, que somos de su propiedad, si Dios nos permite hacer esto o aquello, lo va a hacer. O sea, no está diciendo que no podamos hacer planes, sino es incluir a Dios en nuestros planes, ¿sí? Claro, os digo, no, pues yo quisiera ser millonario, yo quisiera tener infinidad de cosas, ¿no? Soy soy un transeconómico, ¿no? Soy un transeconómico, o sea, pues, tú me ves pobre, ¿verdad? Pero yo me siento como rico, ¿sí? O sea, se dan cuenta de las barbaridades que dice el mundo. Pero entonces, yo puedo tener planes, pero solamente es incluir a Dios en esos planes. ¿Sí me explico? Si Dios me permite hacer esto, si Dios me permite hacer ello, lo vamos a hacer. Muy bien. Y siguiente Salmo, Salmo 131. Creo que este salmo me gustó mucho. Casi toda la noche estuve pensando en él. Sí, ayer que estaba repasando, que lo voy a ligar con lo siguiente. Sí, es prácticamente todo el Salmo. Salmo 131, del versículo 1 al versículo 3. Es un salmo de David, ya estamos ahí. Dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he colmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. ¿Qué es lo que está diciendo David? Es un canto muy pequeño, solamente 3 versículos, pero ¿qué es lo que está expresando referente a su confianza en Dios? Como dice que, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. ¿Sí? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños cuando a muy temprana edad referente a los papás? Cuando está un niño con papá o con mamá, ¿cómo se siente el niño? Protegido, confiado. ¿Sí? Por eso cuando Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque como ellos es el reino de los cielos. No está diciendo que el reino de los cielos está lleno de niños, sino de gente que confía como un niño. Es lo que está expresando aquí el rey David, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacen los niños? Los niños confían plenamente en los papás, ¿sí? Confían plenamente en papá, confían plenamente en mamá. Digo, hablamos de lo que debería de ser, de lo normal, ¿sí? De lo normal. Por ejemplo, un niño chiquito, una niña, un bebé, preguntó, ¿él está preocupado porque qué va a comer el día de hoy? ¿Él está preocupado qué va a vestir? A veces inclusive, a veces la mamá los viste así, le preguntan al niño, ¿cómo te quieres vestir? No, ¿verdad? La mamá agarra y los viste así, ay, te ves bien bonito, ¿no? Y el niño así con la chamarrota y todo, ahí va caminando o sea, y es al gusto, ¿no? Pero el niño está preocupado por eso. No, el niño está preocupado porque
Chin, ya está a punto de, ya nos cerraron la gasera, ¿y dónde vamos a ir a cargar el gas? ¿Está preocupado por eso el niño? No. El niño está preocupado de, chin, ya se acerca el bimestre y ya viene la luz. ¿Está preocupado por eso? No. ¿Qué más nos preocupa, hermanos? ¿Está preocupado por pagar el teléfono? No. ¿Está preocupado por dónde va a vivir? No. O sea, es más, los bebés, los niños, mientras que sepan que mamá y papá están cerca, ahí está. No importa, ¿les importará si su cama es grande o es chica? No. Es más, antes de dormirse, normalmente el último rostro que ven es que el de papá o el de mamá. ¿Sí? Y cuando se despiertan ¿a quién buscan? A papá y mamá. ¿A quién les da qué? Esa seguridad. Entonces, cuando Jesús dice que en el reino de los cielos son como niños, ¿de qué forma tenemos nosotros que confiar con Dios? Como un niño. Y cuando ya vimos, si recuerdan el pasaje donde Jesús dice, sí tendrán para comer, sí tendrán para... O sea, Él ya está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí va a haber por nosotros. ¿Tenemos que desconfiar? No. Como esos niños pequeños, así como el caso de David, como David lo está plasmando aquí en el Salmo 131, así nosotros tenemos que ser completamente confiando en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro papá tiene el control absoluto de todo. Nuestro papá tiene todas las intenciones de protegernos y guardarnos. ¿Sí? Como decíamos del cambio de ropa o de la forma de vestirnos. A veces Él no nos va a preguntar de qué forma, si queremos chor o queremos pantalón o queremos playera o queremos sudar. Él nos va a vestir como Él quiere vestirnos, como la mamá normalmente hace con los niños. Y igual, si la mamá siente frío, hay que tapar al niño, ¿verdad? O sea, no se fija si el niño tiene frío. O sea, la mamá tiene frío, tapa al niño. La mamá tiene calor, hay que destapar al niño. ¿Sí? Todo con base a la mamá. ¿Sí? Entonces, así va a ser con Dios. A veces no nos va a preguntar las cosas. Lo que Él considere bien para nosotros, Él lo va a hacer. ¿Sí? O los niños se ponen a decir, ay, que te estoy vistiendo, que no sé qué, y así. O los papás se ponen a explicar a detalle al hijo, así, no, te viste y así te quedas porque así estás bien. Así, con Dios también. Eso es lo que debemos de entender. Dios nos quiere, por eso nos llama hijos, porque quiere que nosotros lo consideremos a Él como Padre. Eso, Abba Padre, Papito, Papi. Tengamos esa confianza con Él, confianza con Él. Entonces, lo que hemos aprendido aquí dentro de lo que es el tema de la providencia es esa invitación a que nos sintamos ya esos niños que están siempre confiando en el Señor, como en el reino de los cielos, como dijo el Señor Jesucristo, y no nos preocupemos absolutamente por las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí, vamos bien? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Finalmente, la providencia de Dios nos llama a una vida responsable, activa y esperanzada. No vivimos paralizados esperando que Dios lo haga todo, ni actuamos como si todo dependiera de nosotros. Caminamos obedeciendo, discerniendo y tomando decisiones, sabiendo que Dios guía, corrige, sostiene y conduce la historia hacia su propósito eterno. Vamos al Salmo 138, ahí adelante. Salmo 138, versículos del 6 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes,
pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. ¿Quién está hablando aquí? Es un salmo de David. ¿David tenía una vida color de rosa? No, aquí mismo está diciendo, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. Y versículo 8, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues su fiel amor, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y el hecho de que nosotros entendamos, a ver, Dios ya me perdonó mis pecados, ha mandado lo más valioso que tenía Él, que era su Hijo, para reconciliarse conmigo. ¿Cómo es que no puedo yo creer que Dios me va a dar un plato de sopa un día, que me va a dar para vestir, que me va a dar para ir a una gasera a llenar mi gas? O sea, ¿por qué Dios no me va a proveer de ciertas cosas? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Y otra vez aquí, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Y que no nos pase como al pueblo de Israel. ¿Dios tenía buenos planes para Israel? Sí. ¿Y por qué no fueron ejercidos? ¿Por qué esos planes no se llevaron a cabo? ¿Por culpa de Dios? ¿Porque Dios dijo, ya no? No, porque el pueblo de Israel le fue infiel a Dios. Y hoy, esta semana que leímos el libro de los jueces, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido al pueblo de Israel? ¿Sí? Sí, entonces no es tanto por culpa de Dios, sino por culpa de las personas que dejan de confiar en Dios. Y como dice aquí David, dejan de confiar en los planes que Dios tiene para su vida. Dejan de pedirle a Dios, no me abandones, dejan, dejan de creer en Dios, dejan de pensar, como dice aquí, porque tú me creaste. Y si Dios nos ha adoptado como hijos, tenemos que sentirnos como hijos. Recordemos que también Él nos ha hecho, ¿qué? Nuevas criaturas. Él nos creó, Él nos hizo nuevas criaturas, entonces Él tiene mucho, mucho, mucho que nos quiere, muchas cosas que quiere bendecirnos. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Y pues, al concluir el estudio de la providencia de Dios, no significa cerrar el tema, sino aprender a vivir a la luz de esta verdad. Cada día se convierte en un acto de confianza, cada decisión en una oportunidad de obediencia y cada circunstancia, sea de gozo o de dolor, en un espacio donde Dios sigue obrando. La providencia de Dios no elimina el misterio de la vida, pero nos asegura algo esencial. El mundo no está fuera de control. Nuestra historia no está perdida y Dios no ha dejado de gobernar. Y esta certeza, más que una respuesta intelectual, se convierte en una esperanza firme para caminar con fe. Y creo que es un atributo que sí nos enseña mucho, mucho, atributo moral de Dios referente a la providencia, porque sí nos enseña mucho, sobre todo, a madurar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en todo, absolutamente en todo. Pero lógicamente Dios tiene que estar en todo, en cada área y cada aspecto de nuestra vida. Si no permitimos que Dios sea parte de nuestra vida, simplemente Él no puede trabajar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.